Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos con un nuevo capítulo de la guía definitiva del electrocardiograma. Ya llegando a la recta final, el noveno capítulo. En esta ocasión hablemos de las cardiopatías especiales. En los capítulos pasados ya hemos hablado una gran cantidad de temas acerca del electro básico, como lo era que el EKG, hablamos de crecimientos e hipertrofias, bloqueos de rama, bloqueos fasciculares, cómo identificar un infarto agudo de miocardio, hablamos de los complejos auriculares prematuros y ventriculares prematuros, hablamos de bradiarritmias, taquiarritmias, alteraciones metabólicas y en el capítulo de hoy veamos específicamente algunas cardiopatías especiales en el electrocardiograma, como lo son los síndromes pericárdicos, los síndromes miocárdicos, hablemos también de los síndromes pulmonares y por último acerca de las canalopatías. Obviamente este último tema es un tema que es muy amplio, bastante extenso, solamente hablaremos de tres canalopatías bastante importantes, así que empecemos hablando de los síndromes pericárdicos. Primero hablemos de la pericarditis aguda. La pericarditis es la inflamación del pericardio. Recuerda que ese pericardio es una capa extensa que va a recubrir el corazón. Tenemos un pericardio visceral y un pericardio parietal. La inflamación del pericardio se denomina pericarditis y tiene varias etiologías. Tiene etiologías inflamatorias como son por virus. En estos ejemplos que veremos la pericarditis aguda. Tenemos otras como por ejemplo debido a traumas o inclusive un infarto agudo de miocardio como el caso del síndrome de Dressler. También tenemos la pericarditis por causas autoinmunes como la pericarditis de Littmann-Sachs. Y veremos que en la pericarditis, en la inflamación del pericardio, veremos cambios similares al síndrome coronario agudo con elevación del ST. Las diferencias con la pericarditis y el infarto pues son primero la etiología obviamente. La clínica de una pericarditis aguda es un dolor torácico que se va a incrementar o se propaga al paciente estar en decúbito supino y se mejora al paciente inclinarse. También va a estar asociado a fiebres, reactante de fase aguda elevados y pues otros parámetros a nivel de paraclínicos. También a nivel eléctrico vemos cambios más generalizados en el segmento ST. Vemos una morfología cóncava que será ascendente y un descenso del intervalo PR. En ABR veremos un ascenso del intervalo PR. Y este descenso del intervalo PR con una morfología cóncava del punto J es lo que se conoce como el signo de Spodek, que es el que tenemos acá. Vemos un punto J elevado con morfología cóncava y un descenso del intervalo PR. Adicionalmente, no va a haber presencia de la onda Q, que recuerda que la onda Q la veíamos en la necrosis. A la pericarditis ser un cambio agudo debido a la inflamación, no hay presencia de la onda Q. A nivel del electrocardiograma se describe clásicamente la pericarditis aguda como unas fases. La fase 1, que es aquella que vemos en los primeros días de la aparición de los síntomas, vemos el signo de Spodek, que es la concavidad del segmento ST, excepto en ABR y en B1, que solemos ver un descenso del ST, y vemos la presencia de un descenso del intervalo PR. Este descenso del intervalo PR tiene una baja sensibilidad, o sea, la ausencia de este no me descarta pericarditis, pero tiene una alta especificidad. La presencia sí me tiene que hacer pensar en pericarditis aguda. Si los síntomas siguen avanzando en este paciente, llegamos a la fase 2, que aparecen días después de los síntomas. En este vemos que la onda T va a estar aplanada, tenemos un aplanamiento de la onda T. Aún vemos la presencia del descenso del intervalo PR. Al paso de los días llegamos a la fase 3, en el cual vemos que la onda T se va a invertir. Tenemos una inversión de la onda T. Vemos que el intervalo PR vuelve a la línea isoeléctrica y en este caso ya es algo más crónico, digamos entre comillas, pero no vemos la presencia de onda Q, ya que pues la presencia de onda Q me habla más de necrosis. En este caso una pericarditis que ya está llegando a su resolución. Y por último, en la fase 4, ya cuando después de semanas o inclusive meses después de la resolución de los síntomas, vemos que llegamos a la normalización del electrocardiograma. Así que siempre que veamos un electro que tenga estas características y los síntomas típicos de una pericarditis, tenemos que pensar en esta entidad. Recuerda que veremos cambios en el ST, como lo es el supra-ST de morfología cóncava y el descenso del intervalo PR. Y también es importante saber que la polaridad del intervalo PR va a ser contraria a la polaridad del punto J. Veamos que en este ejemplo vemos este punto J que está elevado, tenemos un supra-CT y el descenso del PR va a ir hacia abajo. Si fuese lo contrario, como es el caso de ABR, que tenemos un punto J
en infradesnivel del punto J, vemos que la intervalo PR va a ir hacia arriba, siempre va a estar a la inversa. Aquí pues tenemos el ejemplo de un paciente que llega a urgencia con dolor torácico, dice que le incrementa el dolor al estar en decúbito supino, vemos que tiene fiebre, la grande de fase aguda elevada, se le toma este electrocardiograma y vemos la presencia del signo de Spodek. Aquí también vemos como en direcciones precordiales tenemos un punto J elevado y un intervalo PR que está en descenso. Aquí lo que le mencionaba, los segmentos PR y ST suelen apuntar en direcciones diferentes del uno y del otro. Adicionalmente también hay que saber que en ABR será diferente a las demás derivaciones. Tenemos un punto J en un infradesnivel y un PR que va a estar ascendiendo en este caso. Hablemos de otro síndrome pericárdico, que es el derrame pericárdico. Recuerda que en el pericardio será un pericardio visceral o un pericardio seroso. Y en medio de ellos tenemos una cavidad pericárdica que va a ser virtual, en el cual tenemos un líquido pericárdico normal que permite que esta capa se deslice sin ningún problema durante la sístole y en la diástole. Si por algún motivo se acumula líquido en el pericardio, llegamos al derrame pericárdico. Y este líquido puede ser ya sea sangre como un hemopericardio o inclusive llegar a ser pus. Y lo característico que veremos en el electro en un derrame pericárdico es el bajo voltaje. ¿Por qué? Ya que tenemos que al acumularse líquido en la cavidad pericárdica, pues este líquido va a hacer que el impulso eléctrico que se transmita hacia los electrodos llegue en menor voltaje, va a interferir con el corazón. Que este último se define en derivaciones frontales como una amplitud del QRS de 5 milímetros o menos. Y en derivaciones precordiales de B1 a B6 la veremos como una amplitud del QRS de 10 milímetros o menos. Aquí tenemos el ejemplo, vemos que este paciente tiene QRS de bajo voltaje, son bastante pequeños, menor de 5 milímetros en las derivaciones frontales y menor de 10 milímetros en las precordiales. Adicionalmente tenemos la presencia de alternancia eléctrica, que es lo que vemos en este ejemplo como QRS pequeño, luego un QRS más grande, luego un QRS pequeño. Entonces tenemos bajo voltaje más alternancia eléctrica e inclusive podemos llegar a ver la presencia de taquicardia sinusal. Esto como mecanismo compensador del gasto cardíaco. Recuerda que el gasto cardíaco, su fórmula es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En estos pacientes el volumen sistólico va a estar caído, por ende para compensarlo y mantener estable el gasto cardíaco tendremos un incremento de la frecuencia cardíaca. Por eso es que veremos taquicardia sinusal. Recuerda, tenemos bajo voltaje, alternancia eléctrica y taquicardia sinusal, pensar en derrame pericárdico. Si esto se acompaña con regurgitación yugular, abolición de los ritmos cardíacos e hipotensión, pensamos en la tríada de Beck, que esto me tiene que hacer pensar en taponamiento cardíaco y es una urgencia que hay que correrle a este paciente. Aquí tenemos diagnósticos diferenciales de una baja polaridad del QRS, como lo son los artefactos. Impone también la presencia de la obesidad. Tenemos que este tejido adiposo pues también va a interponerse en el camino que tiene que transcurrir el impulso eléctrico para ser detectado en los electrodos. Por eso es que lo vemos con una baja polaridad. Ya hablamos de la pericarditis constrictiva, el hipotiroidismo, el neumotórax por el tema del aire, que ahorita también lo veremos. Otro síndrome miocárdico es la miocarditis, la inflamación del miocardio. Etiologías también tenemos varias como infecciones, más que todo virales, la enfermedad de Lyme, que es la mordedura de garrapata, o inclusive el lupus. ¿Y qué veremos en la miocarditis? También cambios inespecíficos en el ST, alteración de la conducción auriculoventricular y también ventricular. Vemos que en este ejemplo un paciente que presenta enfermedad de Lyme y veamos que lo más llamativo de este electro es el intervalo PR prolongado. Que veamos que un intervalo PR que es prolongado pero es constante, por ende es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora hablemos de los síndromes pulmonares, que son también bastante comunes y hay que tenerlos en cuenta. Empecemos hablando del tromboembolismo pulmonar. Es cuando un émbolo, más que todo generado a nivel de las piernas, como secundario un TBP, viajará hasta la circulación pulmonar. Va a subir el flujo sanguíneo y va a generar una isquemia a nivel pulmonar. Y esto es lo que se conoce como tromboembolismo pulmonar. Tendrá síntomas como dolor torácico, tos o inclusive hemoptisis. Hay que saber que el electrocardiograma no es sensible para TEP. Tenemos que el electro no es un método diagnóstico para los pacientes que presenten TEP. Recordemos que el gol estándar es el angiotac.
El electro nos puede guiar para hacer pensar en la presencia de un TEP, adicionalmente con la clínica del paciente. Pero ¿qué signos veremos en el electro que nos tiene que hacer pensar en un TEP? Primero, taquicardia sinusal. Este será el signo más sensible en el electro de TEP, pero a la vez el menos específico, ya que pues cualquier patología me puede generar taquicardia sinusal. Otro que tenemos importante, la sobrecarga del ventrículo derecho. Debido a esta obstrucción del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, va a generar un incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Por ende, el corazón va a tener que hacer mucha más fuerza para bombear la sangre hacia los pulmones, y esto se reflejará en el electro como signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como lo es un eje a la derecha, hipertrofia del ventrículo derecho o inclusive las ondas P picudas o ondas P pulmonares. También veremos la presencia de ondas T invertida en B1 a B3, y otro muy importante es el signo de Magen-White o el famoso S1Q3T3, que también es debido a una sobrecarga del ventrículo derecho, que es lo que vemos en este electro acá. Vemos que el S1 puede ser la presencia de ondas S profundas en las derivaciones D1, y el Q3 y T3, vamos a irnos a las derivaciones D3, y la presencia de una onda Q en D3 y una T invertida en D3. Este es el signo de Magen-White o S1Q3T3. Aparte de tener ese signo de Magen-White, tenemos que buscar otras cosas, como lo es taquicardia sinusal, un eje a la derecha o inclusive hipertrofia o una P picuda. También recuerda que, como les mencionaba, esto no es muy específico de TEP, ya que otras patologías que generen sobrecarga derecha, como puede ser hipertensión pulmonar, neumonitis grave, EPOC o inclusive sarcoidosis pulmonar, puede también verse representado con estos signos que acabamos de mencionar. Por eso es que es muy importante basarnos en la clínica y realizar el angiotac, que es el gold estándar de un paciente con TEP. Aparte, pues hacer los criterios de Wells para mirar si es necesario o no y de una vez trombolizar o qué tenemos que hacer con este paciente. Otro síndrome pulmonar es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El caso del enfisema basará algo muy similar con el ataponamiento cardíaco, ya que veremos un bajo voltaje del QRS debido al atrapamiento excesivo de aire. Veremos una progresión relativamente lenta de la onda R, esto más que todo debido al desplazamiento del diafragma, como vemos en este ejemplo. Vemos la presencia de un eje a la derecha y una onda P picuda o onda P pulmonar. Todo esto explicado debido a la sobrecarga del ventrículo derecho. Aquí pues en este ejemplo vemos la baja polaridad o el bajo voltaje de este QRS. Aparte vemos un eje a la derecha, un D1 que está negativo, ABF está positivo, el eje está hacia la derecha. También encontramos ondas P picudas como lo es en D2, D3 y en ABF. Aparte, este eje a la derecha nos tiene que hacer pensar que también el paciente puede tener un bloqueo del fascículo posterior. También recordemos que estos signos no son específicos de EPOC. Básicamente nos habla de sobrecarga ventricular derecha debido a una sobrecarga pulmonar. Hablemos por último de las canalopatías. Las canalopatías son enfermedades hereditarias que van a producir mutaciones en los genes de los canales iónicos. Recuerda que cuando hablábamos del potencial de acción cardíaco teníamos que en las diferentes fases que comentábamos tenemos entrada y salida de iones. Esto mediante los canales de diferente, por ejemplo, sodio, potasio o calcio. Por ende, una mutación en estos canales va a generar una alteración del potencial de acción cardíaco. Y por ende, vamos a tener una predisposición a generar arritmias cardíacas malignas o inclusive muerte súbita cardíaca, que es muy importante. Y también resaltar que esos pacientes van a tener arritmias o complicaciones, pero su corazón será estructuralmente normal, ya que lo que está generando este problema a nivel arrítmico son las canalopatías, las mutaciones en los canales iónicos. Como les comentaba, es un tema que es bastante extenso, solamente vamos a resumir en tres. Uno, el síndrome de QT largo adquirido. Otro es el síndrome de Brugada y por último la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Así que hablemos de cada uno de ellos, que son bastante importantes en la clínica y hay que saber identificarlos para así prevenir complicaciones y manejar adecuadamente a nuestros pacientes. Empecemos hablando del síndrome de QT largo. Ya mencionamos que puede ser una alteración que es adquirida como debido a fármacos que ya comentamos o inclusive alteraciones hidroelectrolíticas como puede ser la hipocalcemia, y en este caso hereditarios debido a trastornos congénitos como es el caso de la mutación de canales de potasio como es este canal o este canal del potasio,
o inclusive también mutaciones de canales de sodio como lo es el SCN5A. Esto genera una prolongación de la repolarización cardíaca. Por ende, vemos alteración del intervalo QT, y esto, al prolongar el intervalo QT, lleva a un mayor riesgo de torsión de puntas. Para el diagnóstico, importante mencionar los criterios de Schwartz, los cuales tienen una sensibilidad bastante buena del 70-88%, una especificidad que también es alta, y un valor predictivo positivo que es muy bueno, mayor al 90%. ¿Qué incluye esos criterios? A nivel electrocardiográficos, pues un intervalo QT que sea prolongado dependiendo del sexo. También a nivel clínico, una historia de síncope, más que todo de origen cardiogénico, y a nivel familiar, el antecedente de miembros de la familia con también un QT largo. Si este puntaje nos da mayor de 3.5, es positivo para el síndrome de QT largo. Aquí vemos este ejemplo de un paciente que encontramos en intervalo QT que está bastante prolongado. Es muy característico de pacientes pediátricos debido a que es algo hereditario. Es importante diagnosticarlo para así prevenirlo, como evitando el uso de fármacos que prolonguen el intervalo QT o un manejo farmacológico como son beta-bloqueadores no cardioselectivos o ya el uso de un desfibrilador automático implantado para así prevenir la complicación más severa que es la torsión de puntas. Hablemos del síndrome de Brugada. Es una canalopatía que es bien bonita e interesante de ver. En este caso hablamos de una mutación del canal de sodio. Específicamente este canal es el que veremos mutado. Es una causante también de arritmias ventriculares y de muerte súbita. Tenemos que esta mutación del canal de sodio, recordemos que en la fase 0 encontrábamos una apertura masiva de entrada de sodio. Por ende veremos una alteración en la despolarización cardíaca, así que lo que más veremos es la alteración del QRS y el segmento ST de la posición de la repolarización. Y este se va a dividir en tres tipos. El síndrome de Brugada tipo 1, que es el más común y el que en realidad nos hace el diagnóstico de síndrome de Brugada a nivel del electrocardiograma, se describe como una elevación del ST mayor de 2 milímetros seguido de una onda T negativa. La presencia de síndrome de Brugada tipo 1 es quien nos hace el diagnóstico a nivel del electrocardiograma. El tipo 2, vemos la elevación del ST mayor de 2 milímetros, como es en este ejemplo, y seguido de una onda T positiva, que es lo que se describe como en silla de montar. Y el tipo 3 es las dos combinadas, pero con un ST menor de 1 milímetro. Aquí vemos el caso de una silla de montar y aquí vemos en el ejemplo de un supra ST y luego una onda T que está plana o incluso llegando a ser invertida. Este es el caso del tipo 3. El síndrome de Brugada, recordemos que a pesar de que veamos el tipo 2 o el tipo 3, solamente con la presencia del tipo 1 es cuando se describe que me confirma el síndrome de Brugada. Aparte de eso, tenemos que, para confirmarlo mucho más, tenemos diferentes test diagnósticos, como es el test de provocación farmacológica, que es mediante la administración de alguno de estos fármacos, como lo es la frecainidina, la procainidina, aparece el patrón tipo 1, como es en este ejemplo. O también se confirma si hay la aparición de múltiples extrasístoles o arritmias ventriculares, o evidenciamos un ensanchamiento del QRS mayor del 130%. La importancia de estas canalopatías, como el QT largo o el síndrome de Brugada, es que estos pacientes pueden desarrollar muerte súbita cardíaca, por lo que es importante diagnosticarlos y manejarlos, que de hecho en este artículo, que fue en el cual me basé para extraer información del síndrome de Brugada, si quieren pueden leerlo, es bastante interesante, explica adecuadamente cómo es el diagnóstico, cuál es la epidemiología, la fisiopatología y el manejo del síndrome de Brugada. Creemos que en su mayoría el manejo será con la implantación de un desfibrilador automático implantado, aparte del seguimiento para así prevenir que los pacientes lleguen a complicaciones como las arritmias mortales. Y por último, hablemos de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. En este caso veremos una mutación genética que altera la dinámica del calcio. Esto va a hacer que al producir bastante catecolaminas, como por ejemplo en un estrés, al hacer ejercicio del paciente, esto va a generar que se libere excesivamente calcio dentro de la célula y por ende propensa a la despolarización y propensa a las arritmias cardíacas. Se han descrito mutación de hasta 5 genes. Primero el receptor de la rianodina, que es como vemos en esta ilustración. Recordemos que la rianodina es un receptor que se encuentra en el retículo sarcoplasmático y se encarga
a este abrirse durante la sístole para que salga calcio al citoplasma, en este caso el cardiomiocito, para que se pueda contraer adecuadamente. Y durante la diástole se mantiene cerrado para que así el corazón, en este caso el cardiomiocito, se relaje. Al mutarse este receptor de rianodina, hace que salga excesivamente calcio al citoplasma. Por ende, el corazón se va a estar todo el tiempo despolarizando de forma arrítmica. Y esto es lo que lleva a que va a inducir arritmias mortales. Otra mutación es la mutación del canal de calcitosecuestrina cardíaca. También tenemos la mutación de la calmodulina, del canal de KCNJ2. Y esto tenemos que en un paciente se suele ver, el paciente que está en reposo, que está tranquilo en su día a día, puede tener un electro que es normal. Pero al inducir el estrés, ya sea con ejercicio o un ecoestrés, aparece la taquicardia ventricular bidireccional, que esa se describe que es la presencia de una rotación del QRS en 180 latido a latido. O sea, veremos un QRS positivo en un latido y al siguiente latido un QRS negativo. Si decimos que esto se desencadena debido a las catecolaminas, o sea, por el estrés, el diagnóstico se hará con pruebas de estrés, como es el caso de la ergometría o un ecoestrés, y veremos la aparición de esta taquicardia ventricular bidireccional, que como se dan cuenta hay un QRS que es negativo seguido de un QRS que es positivo, y esto se ve muy desorganizado, es bastante complejo en un paciente que presente esta arritmia, ya que pues simplemente con estresarse puede desencadenar esto y llevar a la muerte súbita cardíaca. Por ende, el manejo será primero beta bloqueadores a dosis máxima según tolerancia del paciente, evitar el estrés, o sea, evitar las actividades deportivas competitivas y el ejercicio extenuante o el estrés o alguna actividad que genere liberación de catecolaminas, y el verapamilo, que recordemos que el verapamilo es un calcio antagonista no dihidropiridínico, o sea, va a bloquear los canales de calcio, específicamente en la fase 2 que tenemos entrada de canales de calcio, para así prevenir que durante el estrés por catecolaminas se libere calcio excesivamente en este receptor de rianodina. Sin más, este fue el 9º capítulo de la guía definitiva del electrocardiograma. Ya hablamos de las cardiopatías especiales, ya sabemos cómo identificar la pericarditis, el derrame pericárdico, el TEP. También hablamos acerca de las canalopatías, muy importante tenerlas en cuenta, el síndrome de cuté largo, el síndrome de Brugada, para prevenir la muerte súbita cardíaca en los pacientes. Sin más, nos veremos en el siguiente capítulo, el último, el 10º capítulo, que hablemos de dispositivos eléctricos implantados, para así finalizar este curso de una buena forma. Gracias por escuchar, recuerden darle like, suscríbanse, comenten si tienen algún tipo de duda y nos vemos en el 10º capítulo.